La filosofía griega del dualismo afirma que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. El dualismo afirma además que el cuerpo mortal tiene esclavizada al espíritu o al alma eterna en este caso, que será liberada al momento de la muerte de cada persona y a partir de allí vivirá eternamente. Por eso es que algunos cristianos creen que el cuerpo es la morada temporal del alma inmortal, que se reintegrará algún día, mejor dicho, en la segunda venida de Cristo, al cuerpo a donde pertenecía inicialmente. Por su parte, los panteístas divinizan al cuerpo humano. Ellos creen que Dios y el universo son lo mismo. Para ellos, todas las cosas son Dios, incluido el cuerpo humano. Todas estas teorías han creado confusión en varios sectores del cristianismo. Es por eso que muchos cristianos creen en la inmortalidad del alma y también creen que en el misticismo y otras enseñanzas más. Es por eso que hoy en día es necesario poder creer y aferrarnos más a lo que la Biblia enseña sobre estos temas, especialmente sobre la vida, la muerte y la resurrección. Estos temas y más veremos a continuación en la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática. Estamos en la lección número 12. Esta lección lleva por título La cosmovisión bíblica. En el repaso de la lección de esta semana veremos 3 puntos principales. Número 1, veremos la mente de Cristo y el templo de Dios. Número 2, veremos preparados y listos. Y finalmente veremos en la tercera sección el modelo de Cristo. El versículo para memorizar se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acabo de leer un texto bíblico muy poderoso que habla de la santificación para nuestro cuerpo, o mejor dicho, para el individuo, para el ser humano, hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Nuestro Dios está interesado en santificarnos por completo. Él quiere santificarnos no solamente una parte del ser humano, sino quiere santificar integralmente al ser humano. Es imposible que haya aspectos de nuestra vida que no estén santificados. Dios quiere santificar todo, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, el corazón, absolutamente todo. Y eso Dios lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Según el comentario bíblico adventista, cuando Pablo habla, porque él habla y dice el texto bíblico, decía, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y Pablo, cuando menciona esto, y especialmente cuando está hablando de espíritu, él está hablando de un elemento superior de inteligencia y pensamiento con que está dotado el ser humano. Y después, cuando Pablo habla del alma, Pablo se está refiriendo a la naturaleza del hombre que se expresa mediante los instintos, las emociones y los deseos. Mejor dicho, el interior del ser humano. Entonces, cuando habla de espíritu, está hablando de inteligencia y pensamiento. Y cuando habla de alma, se está refiriendo a los instintos y emociones y deseos. Y cuando Pablo habla de cuerpo, él está hablando de la estructura corporal, es decir, de la carne, sangre y huesos, que estas son regidas
por la naturaleza del razonamiento o por las emociones. Mejor dicho, lo que Pablo estaba queriendo decir es que todo nuestro ser, el ser humano holísticamente, con razonamiento, pensamientos, emociones y todo su cuerpo, hueso, carne, sea santificado por Cristo hasta la segunda venida de Cristo, y no solamente hasta, sino mantenerlo constantemente en santificación para que Cristo nos encuentre así, santificados. Muy bien, pasamos a la primera sección, y esta primera sección la hemos titulado La mente de Cristo y el templo de Dios. Definitivamente se dice que si quieres dejar malos hábitos o malas prácticas, pues deberías también dejar el entorno malo que tenías y poder comenzar a tener un entorno bueno, un entorno que te ayude a dejar tus malos hábitos, que te ayude a cambiar tu estilo de vida. Pero esto no es todo. El problema real del ser humano es la naturaleza pecaminosa y el pecado en sí mismo que nosotros tenemos. Que la única forma de resolver el problema de tu carácter, de tu conducta, es transformando tu mente y tu corazón. Por supuesto, esto se va a lograr pues teniendo buenos amigos y también teniendo elementos de apoyo para tener un buen comportamiento. Pero lo más importante es que tengas una mente transformada. Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo voy a lograr tener una transformación de corazón y de mente? Según la Biblia, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, la palabra de Dios dice así, menciona lo siguiente, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Definitivamente lograremos tener un buen comportamiento siempre y cuando tengamos la mente de Cristo. La primera parte de este versículo está citando lo que dice Isaías 40:13. Es que el que no ha sido regenerado no puede entender las acciones divinas. O sea, una persona que no ha sido transformado por Cristo jamás entenderá las cosas espirituales. Asimismo, pues, no estará en condiciones de enseñar nada al hombre espiritual que está bajo la instrucción del Espíritu Santo. Creemos los cristianos que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, y cuando el ser humano se entrega a Cristo va a nacer una naturaleza espiritual. Y cuando nace esa naturaleza espiritual, pues su naturaleza pecaminosa va a morir y va a vivir su naturaleza espiritual. Entonces, una persona que no nace, que no tiene una naturaleza espiritual, pues no va a entender lo que el Espíritu Santo le dice, no va a comprender los caminos del Señor. De esta forma, podemos llegar a la conclusión o podemos decir de que el ser humano está unido a Cristo mediante el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos une a Cristo y hace que nosotros comencemos a pensar, a razonar y a hacer como Cristo hace o como Cristo vivió en esta tierra. Es por eso que logramos tener la mente de Cristo cuando Jesús vive en el cristiano, cuando Jesús obra en el cristiano y cuando Jesús obra por medio del cristiano. No es que la mente de Cristo se ha repartido en el cerebro de todos los cristianos de forma física. Por el contrario, nuestra mente será como la de Cristo si nosotros estamos unidos a Él y comenzamos a vivir como Él vivió en esta tierra. Ahora bien, la Biblia habla de un cuerpo humano holístico, un cuerpo completo, uno solo, no habla de dualismo. Asimismo, la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y cuando habla de esto, pues se está refiriendo a que no solamente somos semejantes a Cristo en carácter o en emociones, sino también habla de que somos a imagen de Cristo o semejantes a Cristo también en la parte física. Pero sabemos que el pecado ha estropeado esta imagen y semejanza de Dios. Por eso la Biblia también dice que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo o es templo de Dios. Es la casa de Dios en donde debería habitar Dios.
Cuando miramos la Biblia en 1 Corintios 3, 16 y 17, la palabra de Dios menciona lo siguiente. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Menciona la palabra de Dios que es santo. Este pasaje de la Biblia es muy serio porque menciona que mi cuerpo es el templo de Dios. Menciona que Dios mismo habita en él o debería habitar en él. Entonces es necesario que el cuerpo del ser humano sea un lugar santo porque Dios, que es santo, va a habitar en un lugar que es santo. Por eso recuerda lo que la Biblia dice: pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este estudio. Esta segunda sección lo hemos titulado Preparados y listos. Esta sección la hemos titulado de esta manera porque hablaremos de la guía del Espíritu Santo en estos últimos tiempos y la preparación que debemos tener día tras día para la segunda venida de Cristo. Recuerda que el Espíritu Santo es una persona de la deidad, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el que derrama amor en nuestros corazones para amar a nuestro prójimo. El Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos hace recordar quiénes somos. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para poder predicar la palabra de Dios. Es el que nos da las palabras necesarias para poder hablar a otros de Cristo. El Espíritu Santo es nuestro guía para conocer la verdad y para llegar a Cristo también. Por eso es que decimos que la obra del Espíritu Santo es vital para poder un día llegar a tener la inmortalidad que Dios nos está ofreciendo hasta el día de hoy. Asimismo, por eso es importante vivir en el Espíritu y no en la carne, porque los que viven conforme a la carne pues tendrán irremediablemente una vida de lujuria, una vida de codicia, una vida de envidia, de ira, de orgullo y de supremacía. Podríamos decir también una vida de racismo. Y pues esto no es nada bueno y va en contra de una vida conforme al Espíritu Santo o una vida en el Espíritu. Porque el que tiene una vida en el Espíritu, pues tendrá frutos o tendrá un fruto que tiene varios ingredientes que son todo lo contrario con el odio, el egoísmo. Porque los que viven en el Espíritu, pues tendrán amor, tendrán paz, tendrán paciencia, tendrán gozo, etc. Por eso es necesario que todo ser humano se deje guiar por el Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 menciona la Biblia lo siguiente. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, lo que este texto bíblico nos está queriendo enseñar es que necesitamos ser sensibles a la voz de Dios y estar dispuestos a cambiar y a ser abiertos a escuchar y a ayudar a las personas necesitadas, a escuchar a esas personas para ayudarlas. Además, recuerda que solo el cirujano celestial, o sea, Cristo Jesús, puede realizar con éxito ese trasplante del corazón humano, porque ya no más queremos tener un corazón de piedra duro, sino queremos tener un corazón de carne sensible, suave, que escuche y que pueda ayudar al prójimo. Por otro lado, la palabra de Dios menciona en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. Dice: por eso, amados, ya que esperáis
estas cosas, procurad con diligencia ser hallado en paz con Él, sin mancha ni reprensión. La palabra de Dios menciona que es necesario ser hallado sin mancha cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y esto lo lograremos si dejamos que Cristo pues more en nuestros corazones y le pedimos que nos dirija, que sea Él junto a su Santo Espíritu que nos dirija y nosotros podamos estar dispuestos a obedecerle y a poder escuchar a su voz. Si se cumple esto, entonces nosotros estaremos sin mancha y seremos irreprensibles. Hay muchos que dicen, sí, yo creo en Dios, pero siguen en sus propios caminos. Y cuando se le pregunta realmente, ¿cuándo va a ser el día que obedecerás a Cristo, que vas a ser fiel a Cristo? Y las personas siempre mencionan y dicen, no, después, falta todavía, déjame todavía disfrutar la vida y ya despuesito yo iré a Cristo. ¿Sabes? La Biblia menciona o da una respuesta a aquellas personas que están diciendo estas frases, que después todavía, que falta, que déjame vivir mi vida. La palabra de Dios en Salmo 95, 7 y 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy, dice la palabra de Dios, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. La Biblia muestra que la salvación es hoy, no es mañana. Por eso recuerda siempre que la Biblia siempre va a decir que la salvación es hoy, siempre. Cada vez que tú la leas, la Biblia siempre va a decir que la salvación es hoy día, nunca mañana. Y esto nos da a nosotros una alerta, porque si la Biblia siempre habla del presente, es porque en el presente debemos aceptar a Cristo. Si usted está escuchando el mensaje hoy, tiene la oportunidad de aceptar a Cristo el día de hoy. No espere a mañana, mañana quizás pueda ser muy tarde, porque la vida no nos pertenece. No sabemos lo que va a acontecer en el futuro. Por eso la palabra de Dios siempre hace la invitación para que hoy usted pueda entregar su vida a Cristo Jesús. Finalmente pasaremos a la sección número 3. Esta sección la hemos titulado El modelo de Jesús. La Biblia menciona que Jesús se desarrolló integralmente. O sea, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52. La palabra de Dios dice así: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La Biblia menciona claramente que Jesús crecía físicamente, Jesús crecía mentalmente, Jesús crecía espiritualmente y también socialmente. Por eso decimos que Él creció integralmente en todos los aspectos que el ser humano podría crecer. Además de esto, se dice que la mente de Jesús era una mente viva y aguda, con una reflexión y sabiduría que superaba a los niños de su edad de él. Este niño Jesús fue instruido por una mujer humilde, a saber, la Virgen María, la mamá de Jesús, una mujer piadosa, una mujer que amaba a Dios, una mujer que fue utilizada como instrumento por Dios para concebir a nuestro Salvador. ¿Qué modelo entonces nosotros deberíamos seguir? Definitivamente el modelo de Jesús. Aquel niño que se convirtió en el Salvador del mundo. Aquel hombre amable. Aquel hombre que tenía siempre las manos listas para servir a su prójimo. Aquel hombre que tenía una paciencia increíble, que nunca perdía la paciencia. Aquel hombre que siempre decía la verdad. Aquel hombre, como menciona Elena White, que en los principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Aquel ejemplo deberíamos seguir nosotros. ¿Cuánto nos falta aprender de Él? ¿Cuánto nos falta amar a nuestro prójimo? ¿Cuánto nos falta confiar en el Padre? ¿Cuánto nos falta depender del Padre como Jesús lo hacía? ¿Cuánto nos falta ser amable? ¿Cuánto nos falta ser más serviciales?
Este ejemplo que Cristo nos ha dejado es el ejemplo y modelo que nosotros deberíamos seguir. Finalmente, hemos llegado a la parte final y me gustaría dejar algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. En primer lugar, necesitamos estar unidos con Cristo y eso lo vamos a lograr solo teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas, dejando que el Espíritu Santo nos guíe y estando dispuestos a obedecer a su voz. Número 2, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Si queremos que Dios habite en nuestro cuerpo, entonces necesitamos estar en comunión y tener un cuerpo santo y puro. Y finalmente, la preparación para la eternidad es hoy, no es mañana. Hoy día usted tiene la oportunidad de consagrar su vida a Cristo. Hoy día usted tiene la oportunidad de confesar su pecado, de arrepentirse de todo corazón, de poder poner barbas en remojo, pensar, reflexionar y poder decidir a hacer lo bueno, poder decidir a hacer la voluntad de Cristo y no seguir en sus propios caminos. Si estás oyendo hoy su voz de Dios, no endurezcas tu corazón, más bien ábrele tu corazón y deja que Cristo more en tu corazón, déjate guiar por el Espíritu Santo y toma la decisión de seguir a Cristo y de obedecer a su voz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en esta oportunidad, porque tú eres un Dios bueno, santo, es un Dios de oportunidades. Y permite, Señor, que podamos seguir tu modelo, que podamos ser aquellos hijos tuyos e hijas tuyos, que podamos ser obedientes a tu voz, que podamos dejarnos guiar por tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, confiar y aferrarnos a tu palabra, la enseñanza bíblica de la segunda venida de Cristo, de la resurrección y de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta forma hemos llegado a la parte final de este repaso, de este estudio que estamos teniendo semana tras semana. Quería invitarte una vez más a que te suscribas al canal, dale like al video, suscríbete, comparte con tus amigos, familiares, para que el canal pueda seguir creciendo, que Dios te pueda bendecir, que tengas una linda semana.